¿Qué tal? Buenos días. La política exterior convertida en un asunto más de política interna. Causa o consecuencia de la decisión de Pedro Sánchez de reconocer Palestina como Estado soberano a partir del 28 de junio. Una decisión tan importante por histórica y simbólica que ha provocado un intenso debate dentro y fuera de nuestro país. Pero está por ver si a efectos prácticos la decisión tomada junto a Irlanda y Noruega tiene efectos prácticos, sobre todo en el momento en que se produce, en medio de una guerra en la que de esta manera parecemos haber elegido bando. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Palestina será libre desde el río hasta el mar. ולזה לא נסכים. פרס הטרור לא יביא שלום. Y ese bando es el palestino o el de Hamas, si atendemos a los reproches del gobierno israelí, que ha retirado ya a su embajadora en Madrid. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz, lo han oído, lo dejó más claro al hacer suyo el lema de quienes propugnan el fin del Estado de Israel, desde el río hasta el mar. Al margen de esta nueva provocación en política exterior, la solución de los dos estados es la mayoritaria, también entre los aliados de España. Pero estos no creen que sea el momento adecuado ni se den las condiciones para reconocer de facto el Estado palestino. La decisión saca a España de la neutralidad. La muestra de ello son las quejas de Israel por un lado y las felicitaciones de la Autoridad Nacional Palestina al mismo tiempo, cuyo presidente llamó anoche a Pedro Sánchez para darle las gracias. La decisión está tomada, será el próximo 28 de mayo cuando el Consejo de Ministros apruebe este reconocimiento. España fue el primero en verbalizarlo. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos. Pedro Sánchez anunciaba en el Congreso que el próximo 28 de mayo el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento del Estado palestino. Irlanda y Noruega darán también el paso ese mismo día. Dublín por creer en el derecho internacional. This is an historic and important day for Ireland. Y lo compara con su independencia de Reino Unido. Noruega, que acogió hace 3 décadas los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, admite que la única salida es la de los dos estados. Eslovenia lo reconocerá próximamente y otros como Malta o Bélgica prefieren esperar. Alemania se decanta por una decisión política y no un acto que consideran simbólico. Ningún miembro del G7 lo reconoce y Estados Unidos incluso se plantea para qué sirve este reconocimiento. Si bien es cierto que Biden aboga por la solución de dos estados, desde la Casa Blanca no especifican el cómo y el cuándo. De los 193 países que hay en el mundo, el 70% reconocen a Palestina como Estado. En esta lista están incluidos Ucrania, República Checa, Hungría o Polonia, aunque hoy son más próximos a Israel. Bueno, vamos a repasar quiénes reconocen en este mapa el Estado de Palestina. 8 países europeos ya lo hacían, la mayoría integrantes de la Unión Soviética en su momento. Ahí están Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria o Rumanía, pero también Suecia y Chipre. A ellos se les sumará ahora España, Irlanda y Noruega, con lo que serán 11 de los 27 de la Unión Europea los que acepten oficialmente a Palestina. Pero ojo, no los pesos pesados dentro de la Unión, como Alemania, Francia, Italia o Portugal, tampoco Reino Unido, ni Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón, que consideran que la solución debe pasar por los dos estados, pero que todavía no es el momento para reconocer el Estado palestino. Nos alejamos así estratégicamente de este grupo de países, por lo menos en cuanto a este asunto. Pero Israel y sus aliados, que en teoría son también los nuestros, estarán tomando nota del posicionamiento más extremo dentro del gobierno español y que protagoniza la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que hace suyo el lema de quienes piden la abolición del Estado de Israel. Celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Libre desde el río hasta el mar.
Ese lema haría referencia al territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que es donde está Israel y que ha sido utilizado históricamente por la Organización de Liberación de Palestina y grupos como Hezbollah y Hamas contra la existencia del Estado de Israel. El gobierno israelí afirma que el reconocimiento ahora al Estado palestino es un premio al terrorismo de Hamas y advierte de que habrá consecuencias graves. Nada más hacerse público, Israel reaccionaba. El ministro de Exteriores convocaba a sus embajadores en Madrid, Oslo y Dublín y los retiraba de escena temporalmente los tres países. Cualquier decisión de este tipo perjudica a la soberanía y a la seguridad de los israelíes y no lo permitiremos, afirmaba tras la reunión. En el gobierno hebreo hablan de decisión obscena que premia a los asesinos. Ireland, Norway and Spain. Irlanda, España y Noruega están diciendo en voz alta y clara que la masacre del 7 de octubre vale la pena. Hamas ha celebrado el anuncio y dice que es un paso importante para lograr un Estado palestino con Jerusalén como capital. Y Netanyahu advierte: la paz no llegará con esta recompensa. El primer ministro israelí asegura que habrá graves consecuencias. Al mismo tiempo, y para recordar cuál es el origen de esta guerra, Israel ha obtenido el permiso de los familiares de rehenes para mostrar este vídeo, editado en algunas partes para evitar las escenas más brutales. En él se muestra jóvenes reclutas del ejército israelí secuestradas por Hamas el 7 de octubre. Aparecen, han visto algunas con el rostro ensangrentado, esposadas, pidiendo a los terroristas que no las maten, mientras los milicianos señalaban en algún momento del vídeo las mujeres que a su juicio podrían quedarse embarazadas. Según Israel, al menos una de esas rehenes ya ha sido asesinada, otra liberada y del resto no se sabe el paradero. Las familias de las rehenes han permitido que se vean estas imágenes terribles porque aseguran que es el último recurso que les queda para que nadie se olvide de los 229 días que llevan secuestrados por Hamas. Frente a ese horror, Hamas muestra el de los bombardeos y asegura a través de su Ministerio de Salud que 24 personas han muerto en el último bombardeo en la franja. 10 de ellos serían niños, según esas fuentes. Ocurría horas después de que Benjamín Netanyahu retirase a su embajador en Madrid tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. La retirada, por cierto, será efectiva el próximo martes. Y buscamos la relevancia de ese reconocimiento de Palestina como Estado. Isaías Barreñada es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Isaías? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo cierto es que tanto el Congreso Español como el Parlamento Europeo proponían ya desde hace 10 años al menos la solución de los dos Estados, pero España se adelanta con el reconocimiento de Palestina. ¿Qué implica en la práctica del derecho internacional este reconocimiento? Bueno, el reconocimiento entre Estados es, por un lado, un acto político, es decir, una decisión soberana, es decir, una decisión que toma el gobierno de turno, ¿no? Porque evalúa los hechos y expresa así una decisión soberana, y por otro lado es un acto jurídico diplomático, por el que dos Estados se ven mutuamente como actores homólogos en la escena internacional. Y eso generalmente supone la base para luego establecer relaciones bilaterales, firmar acuerdos, tratados, etc. Por ejemplo, cuando ha aparecido un Estado nuevo, como Sudán del Sur, por ejemplo, España y Sudán del Sur se han reconocido mutuamente. Y eso ha dado pie, pues, al establecimiento de relaciones diplomáticas. El caso de Palestina obviamente es un poco especial. Y yo creo que aquí hay que poner de relieve que la decisión del reconocimiento es un acto político que responde a una necesidad y responde también a un derecho. ¿Por qué digo esto? Primero, porque España ha tenido históricamente una posición respecto a la cuestión palestina que debería haberse plasmado hace ya mucho tiempo, al menos desde el año 2011, en un reconocimiento del Estado palestino, como hicieron muchos otros países. Es cierto que no europeos, pero del mundo. Recordemos que hay 142 estados que reconocen el Estado
al Estado de Palestina, ¿no? Por lo tanto, el tomar la decisión ahora significa superar un bloqueo largo, ¿no?, en el que han primado otras consideraciones de realpolitik, ¿no? Y sobre todo, es un mensaje a Israel diciendo que España no permite que Israel vete una decisión soberana del Estado de España. Y por otro lado, porque el reconocimiento del Estado palestino es un derecho inalienable del pueblo palestino reconocido por la comunidad internacional en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy, en el contexto además de la guerra, el reconocimiento es una forma de empoderar, aunque sea modestamente, a Palestina, que sufre una guerra total. Y en el caso español, además, significa superar una anomalía, porque en la práctica España ya tiene relaciones muy estrechas y de muy alto nivel con Palestina. Lo que no tiene es el punto de partida, que es el reconocimiento bilateral. Claro, pero relaciones muy estrechas también con Israel. ¿No le parece que el momento en que se produce en medio de una guerra da a entender que España elige bando? El hecho de que Israel condene esa decisión, que por parte palestina se felicite y se agradezca a España que se haga, ¿cree que es el momento oportuno para tomar esta decisión? Diplomáticamente hablando, más, quiero decir. Yo diría incluso más. La decisión llega bastante tarde. Lo que no es aceptable es que el veto lo ponga precisamente un actor que ilegalmente actúa e interfiere. Cuando digo que el reconocimiento es un acto político soberano, significa que no tiene que verse condicionado por un tercer actor, y menos si es un actor que está en un ilícito, como es el caso de Israel. Es como darle derecho de veto a quien incumple las normas, ¿no? Obviamente no se puede descontextualizar, y hoy el reconocimiento tiene que ver claramente con un empoderamiento de la parte palestina, aunque sea muy modesto. Isaías, ¿esto ahora a qué obliga a España? ¿Hay que nombrar embajador en Ramallah o en Jerusalén? Sí. ¿O se dará carta diplomática a la que hasta ahora se reconocía como misión diplomática, que era la Palestina? Bueno, lo normal, después de un reconocimiento, obviamente es materializarlo en unas relaciones diplomáticas. Incluyen, entre otras, el nombramiento de representantes diplomáticos, pero es que ya existen. Es decir, sí, pero no como Madrid embajador, sino como misión, ¿no? Hay una misión diplomática del Estado de Palestina en España que en realidad en la práctica es una embajada. De hecho, el representante palestino entrega sus cartas credenciales ante el rey como cualquier otro embajador. Participa en todas las actividades del cuerpo diplomático. Y no solo eso, sino que entre los dos gobiernos hay incluso reuniones de alto nivel, que es es un mecanismo de cooperación política que se da no con todos los estados, sino con unos estados en particular que son prioritarios para el Estado español. Eso se viene haciendo desde final de los años de la década del 2000. Es decir, hay en la práctica ya unas relaciones políticas muy avanzadas. Del otro lado, uno se podría preguntar, ¿se abrirá una embajada en los territorios en Cisjordania o en Gaza? Bueno, pues es que España ya tiene representación diplomática. Es cierto que es una representación muy singular, muy sui generis, porque es un consulado general en Jerusalén que no está adscrito a la embajada de Tel Aviv en Israel, y que no es realmente una embajada ante la autoridad palestina, pero es un consulado que viene operando desde el siglo XIX, desde el tiempo de los otomanos, en Palestina, que nunca se ha cerrado. Es decir, hay presencia diplomática. La cuestión es ver si ese consulado se convertirá también en la representación diplomática de España para Palestina. El problema es que está en Jerusalén Este, que es territorio ocupado. Por eso es muy importante que la declaración española especifique el territorio del Estado palestino que ella reconoce. Cosa que han hecho muchos países cuando han reconocido el Estado palestino. Claro, pero ahí surge otra. Es un mensaje muy fuerte. Surge otra duda. Muy fuerte diciendo a Israel, no aceptamos una ocupación ilegal. Digo que surge otra duda. ¿Qué territorio delimitamos entonces desde España como propio de ese Estado palestino? ¿El actual? ¿El anterior a 1967? ¿Cuál decidimos que es? Desde el punto, si aplicamos el derecho internacional,
el derecho internacional, todo lo que ha ocurrido después de 1967 es ilegal. La declaración de Jerusalén como capital unificada del Estado de Israel, incluyendo el este y el oeste, eso es ilegal. Las ocupaciones de parte de Cisjordania, eso es ilegal. Es decir, la frontera internacionalmente reconocida es la llamada línea verde, es decir, la línea de cese del fuego de abril de 1949, que fue la frontera internacional de Israel hasta 1967, cuando Israel rompe la legalidad internacional y ocupa Cisjordania y Gaza. Si, como otros países, España dijera claramente, reconocemos al Estado palestino en sus fronteras internacionalmente reconocidas, eso es un mensaje muy fuerte a Israel, porque lo que le viene a decir es que España no acepta hechos consumados ilegales. Y eso lo han hecho un número importante de países cuando han reconocido a Palestina. Es cierto que otros no han hecho mención al territorio, ¿no? Pero es común en los reconocimientos de estados. Por ejemplo, cuando España ha establecido relaciones con un estado recién creado, no necesariamente hace mención al territorio, pero en este caso es muy importante. Bueno, pues suponemos que a partir del día 28, cuando se produzca de facto ese reconocimiento por parte del Consejo de Ministros, sabremos y tal vez tengamos oportunidad de volver a hablar. Isaías, muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues cerramos el capítulo de esta crisis diplomática entre el gobierno español, en este caso Israel, y nos vamos a otra, también abierta hace muy poco, con Argentina. Anoche el presidente Milei presentó un libro y llenó todo un pabellón en Buenos Aires para hacerlo. En su discurso reconoció que estaba siendo una semana intensa. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bueno, y gritos contra Sánchez. El público decía, bueno, pues nombraba al presidente en términos no muy adecuados, y después Milei daba un concierto. Pidió calma, añadió que dijo que ya tenía muchos líos con eso. El presidente, fiel a su estilo, convirtió la presentación del libro en un mitin político y en un concierto de rock, con él mismo como estrella sobre el escenario. En un estadio totalmente abarrotado y con el espectáculo al que nos tiene acostumbrados. Un extravagante recital para presentar su último libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Un evento en el que no faltaron las consignas contra Cristina Fernández y Pedro Sánchez. El baño de masas, aderezado con la música de una banda de rock, se convirtió en una arenga contra las ideas de izquierda ante más de 8.000 personas. Criticó que en España lo habían tratado de misógino. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Ha cantado, coreado, gritado e insultado, y todo después de que su equipo se haya garantizado que no habría ni un hueco libre con el reparto de entradas gratis. Y mientras en las calles argentinas se vive una de las peores crisis económicas de su historia. Los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ellas día a día, porque si no las defendemos nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, otro mitin político terminó en tragedia en México en la noche de este miércoles. Al menos 9 personas han muerto, 63 han resultado heridas por la caída de un escenario por culpa del viento. Este es el momento en el que se desploma el escenario en un acto electoral en México. Yo vi primero que iba a volar la batería de los músicos del grupo del conjunto que iba a tocar. Y cuando se da cuenta también corre en otra dirección, algunos saltan hacia los costados. En el evento realizado en Monterrey participaba el candidato presidencial Jorge Álvarez, que resultó ileso, pero duda sobre el origen del accidente en el que la estructura cayó repentinamente hacia la multitud. Un hecho muy atípico porque pues, normalmente el clima va avisando, va creciendo. Lo que vivimos fue una cosa de en unos cuantos segundos se viene
un vendaval, un viento repentino. 9 muertos y 63 heridos es el reporte final de este suceso. Las víctimas eran 8 adultos y un niño. ¿Hablaste a tus familiares? ¿Necesitas algo? Me duele mucho. ¿Qué necesitas? Se abrió una investigación para determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de los organizadores del evento. Mientras tanto, las autoridades continúan atendiendo a los heridos. Bueno, iba a ser un verano lleno de comicios. El último en apuntarse es el Reino Unido. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha convocado por sorpresa elecciones anticipadas para el 4 de julio. We will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous. Es el momento para que el Reino Unido decida su futuro, ha dicho el mandatario en una comparecencia bajo la lluvia desde Downing Street. El primer ministro británico se ha aferrado a una reciente bajada de la inflación para defender su política económica de cara a unos comicios en los que los laboristas parten como favoritos para retomar el poder tras 14 años de gobierno conservador. Bueno, así se lo ha tomado la prensa británica hoy. The Times abre su portada con el titular Sunak bets the house. Aseguran que con esta decisión el primer ministro apuesta su estancia en Downing Street a la bajada de la inflación. The Guardian hace referencia al azar, publica que es la gran apuesta de Sunak. El Daily Telegraph dice que las cosas solo pueden ir a mejor con estas elecciones anticipadas, con un juego de palabras que hace referencia a la lluvia que acompañó al anuncio. Y por último, en Independent dice que tras 14 años de mandato del Partido Conservador, Sunak reúne el coraje para anunciar lo que califican como el día del juicio, el próximo 4 de julio. Y saben que poco antes también tendremos elecciones en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos a finales de año, antes aquí, para el Parlamento Europeo. Muchos procesos electorales abiertos alrededor del mundo, entre ellos la campaña para las europeas, como decimos, que arranca esta noche. Las votaciones a las que estamos llamados en España serán el 9 de junio. El momento político en España, en el que las fuerzas principales buscan medir fuerzas tras los resultados de las últimas generales en nuestro país. Según las encuestas, el PP conseguiría 7 puntos más que el PSOE, Vox ascendería hasta la tercera posición delante de Sumar y Podemos. Irán sigue rindiendo homenaje a su presidente fallecido el fin de semana en un accidente de helicóptero. Estas son imágenes del funeral en el que miles de personas se reunieron en las principales calles de la capital para participar en una procesión fúnebre por Ebrahim Raisi. Actos multitudinarios que preceden a su entierro, que tendrá lugar en su ciudad natal. Otra despedida similar en Teherán, también para el ministro de Exteriores, que murió en el mismo accidente en el que fallecieron 7 personas. El ministro será enterrado al sur de la capital, en un mausoleo donde están enterrados destacados políticos y artistas iraníes. Y la que por número de ciudadanos es la mayor democracia del mundo, la India, lleva ya casi 2 meses votando en las elecciones generales. Se distribuyen estas elecciones en 7 fases y está previsto que ejerza su derecho al voto 1.000 millones de electores. Desde el mes de abril, la India celebra las elecciones generales de la mayor democracia del mundo. Más de 1 millón de centros de votación se han preparado para unas elecciones que se dividen en 7 fases. De esta forma, los comicios empiezan el 19 de abril y se alargan hasta el 1 de junio. Está haciendo mucho calor, pero la gente tiene que venir porque votar es incluso más importante que comer, afirma esta votante. Unas elecciones importantes, ya que de volver a salir electo, Narendra Modi se convertiría en el dirigente más longevo en la historia de la India. Por su parte, en el lado de la oposición, una coalición de los partidos del Congreso bajo las siglas India intenta que Modi no revalide. El líder de la oposición ha conseguido la libertad bajo fianza provisional después de ser detenido por organismos estatales, algo que ha movilizado a sus votantes. Quienes también se han movilizado son los agricultores, que piden mayor protección económica, y las mujeres, que reclaman mayor representación política. El gobierno actual ha destinado el 33% de los escaños a las mujeres, afirma esta votante, y añade que si el partido de Modi revalida, la representación aumentará.
El próximo sábado 25 de mayo llega el turno de la sexta fase de unas elecciones que, aunque marcadas por la violencia, el calor y las manifestaciones, se espera movilicen a cerca de 1.000 millones de votantes. Habrá que esperar hasta el próximo 4 de junio para conocer los resultados. Bueno, y toca hablar de inteligencia artificial. ¿Peligro u oportunidad? El caso es que el debate está en la calle. Una vez se ha convertido en uno de los grandes recursos para el ser humano y, según otros, también en una gran amenaza. Hay quien dice que incluso para nuestra propia supervivencia. Lo hemos escuchado. También hemos oído hablar de seguridad e innovación en la cumbre de inteligencia artificial que se ha celebrado en Seúl esta semana. Safety is a priority. La seguridad es una prioridad en el uso de la inteligencia artificial. Así lo decía el primer ministro surcoreano en el Foro Global de la Inteligencia Artificial este miércoles. Debemos garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas, afirmaba el presidente de Corea del Sur. 16 empresas a la vanguardia del desarrollo tecnológico se comprometieron en una reunión global por mantenerse al día con la innovación, pero también con sus riesgos, aunque cada vez parece que la ficción supera la realidad, y es que la actriz estadounidense Scarlett Johansson acusó este lunes a la OpenAI de crear una voz para ChatGPT inquietantemente familiar a la suya, luego de que ella misma se negara a expresar el chatbot. Last September, I received an offer from Sam Altman, who wanted to hire me to voice the current ChatGPT 4.0. Y es que, como escuchamos, muchos notan una similitud intencionada. Acusa al CEO del OpenAI de insinuar que era algo deliberado cuando publicó en Twitter una referencia a Her, película de 2013 en la que Johansson puso voz a un sistema operativo. Hello, I'm here. Hi. Aunque los expertos reconocen que los gobiernos están debatiendo el asunto, denuncian que la actual investigación que se lleva a cabo sobre la inteligencia artificial, tan solo entre el 1 y el 3% de las publicaciones, tiene que ver con la seguridad. Bueno, en esta cita, que parece a veces rodeada de cierto secretismo, participaron gobiernos y empresas de diferentes países. Vamos precisamente a hablar con una experta internacional en esta materia, Silvia Leal, que es asesora tecnológica de la OCDE. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, gracias por su tiempo. Nada, encantada de estar aquí aclarando lo que sea necesario. Bueno, es que da la sensación de que la inteligencia artificial parte como amenaza, más que como ayuda. ¿Le da la sensación a usted también de que hemos situado esta tecnología como enfrentada al ser humano en vez de como complementándonos? Yo siempre digo que las tecnologías llegan con ángeles y demonios. En el caso concreto de la inteligencia artificial, ofrecería a la empresa española una media de 2 horas y media de incremento de productividad, y en estos momentos hay que recordar que somos el país menos productivo de la eurozona. ¿Qué es lo que pasa? Que llega con riesgos. No quiero ni hablar de los riesgos de la manipulación, por ejemplo, social, de ciberataques, etcétera. Entonces, tenemos que ver las dos cosas. Lo que pasa es que siempre llama más la atención lo negativo. Claro, a lo mejor hay que coger perspectiva. Siempre que ha habido un adelanto de este potencial, estoy pensando en la revolución industrial, estoy pensando incluso en la imprenta, ¿siempre se ha visto como un peligro? ¿Siempre se ha temido más la amenaza que la ayuda que pueda dar? Bueno, la imprenta fue un caso clarísimo. La sociedad se preguntaba si todo el mundo podría escribir o leer. ¿Y qué es lo que sucedió con las calculadoras? Hubo hasta manifestaciones en contra de las calculadoras. Entonces nos encontramos en un momento histórico que parece único, pero que lo hemos repetido muchas veces, con la imprenta o, por ejemplo, con las calculadoras. Claro, ¿corremos el riesgo de dejar de controlar la inteligencia artificial y que sea ella quien nos controle a nosotros? Bueno, yo creo que en estos momentos tenemos que pensar si no estamos siendo ya controlados por las redes sociales, por lo que leemos y está manipulado, etcétera. Yo lo que creo es que ese riesgo se agrava y que efectivamente es una herramienta que, bueno, pues para aquellas personas que quieran manipular a la sociedad, bueno, pues es una herramienta absolutamente maravillosa y por eso hace falta regularla. Silvia, también se critica que la inteligencia artificial pueda acabar con la creatividad de las personas, que nos acomodemos tanto a que este tipo de herramientas nos hagan el trabajo que perdamos ese estímulo. ¿Ve ese peligro? Bueno, aquí hay dos visiones y hablábamos de la calculadora, puedo hablar de la agenda del móvil, ¿no? Cuando no tienes que esforzarte en aprenderte los números o en hacer las operaciones, pues
ese ejercicio lo pierdes y te afecta al cerebro si no lo utilizas para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí todo va a depender de lo que hagamos nosotros. ¿Qué escenarios futuros ve en torno a la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige la inteligencia artificial ahora mismo? Bueno, yo creo que aquí la clave para empezar es tener clarísimo que esto no se puede parar en el momento en el que un país como China no lo puede parar porque no le interesa. Los demás no lo debemos de parar. Creo que el avance va a estar muy ligado a todo lo que es el sistema médico, el sistema educativo. Creo que estará muy ligado con ganar productividad en las empresas y que esto vendrá con riesgos que habrá que regular. Pero bueno, ahí está la legislación que precisamente se aprobó esta semana para controlarlo y también la cumbre de Seúl. Entonces yo personalmente me siento optimista. ¿Estamos protegidos frente a los excesos que pueda tener la inteligencia artificial? ¿O tenemos al enemigo dentro? Acaba de nombrar las redes sociales. Nos quejamos a lo mejor de un excesivo control, pero somos nosotros los que prestamos esa posibilidad. Bueno, yo aquí quiero recordar qué es lo que pasó en Londres hace no mucho, cuando pusieron el wifi gratis y en las condiciones del wifi decían que tenías que regalar a tu primogénito. Nadie lo leía. Entonces yo creo que hoy nos quejamos mucho de lo que puede pasar con la inteligencia artificial, pero igual que en ese momento la gente aceptaba las condiciones para acceder al wifi y regalaba al primogénito, obviamente era un experimento nada más. En estos momentos nos quejamos mucho de lo que hace la IA, pero estamos entregando nuestra vida, nuestra conciencia y nuestra manera de pensar a las redes sociales. Dejando de lado los miedos que se puedan tener a las nuevas tecnologías, concretamente a la inteligencia artificial, ¿estamos en posición en nuestro país de situarnos a la vanguardia en progreso, en estudio, en desarrollo a través de la inteligencia artificial? Bueno, el problema que tenemos en nuestro país es cómo se protegen los desarrollos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial. Todavía habría que cambiar la regulación asociada a la protección del software que desarrollamos aquí. Colaboro con varias empresas que desarrollan tecnología y primero lo proteges fuera y luego lo traes. Entonces, ¿estamos a la vanguardia? Creo que todavía falta talento en el sentido de que no es posible permitir que los chavales, por ejemplo, quieran entrar en una ingeniería y no puedan porque no hay plazas, y esto sucede. Creo que habría que regular mejor y luego creo que hay que cambiar la percepción social que tiene la gente de esta tecnología, porque si creemos que viene para destruir el mundo, ¿por qué vamos a trabajar en desarrollarla, en implantarla o en sacarle el máximo? Tenemos un problema de percepciones. Bueno, pues de esa percepción precisamente queríamos hablar con usted esta mañana. Silvia Leal, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con otra alerta más dentro de un momento. La Unión Europea ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de anisakis en huevas de merluza provenientes de Marruecos. Las alarmas han saltado en un control fronterizo con destino a España. El producto ha sido inmediatamente retirado, pero ahora se está investigando si hay otros lotes que hayan podido eludir los controles. Enseguida recordamos qué es el anisakis. Bueno, les vamos a mostrar imágenes de un suceso que afortunadamente se saldó sin heridos graves, pero que llama la atención por la situación que se da en una taquería en México. Ni se imaginarán el porqué de esas personas que huyen envueltas en llamas. Ahí ven a una primera, una segunda, y aquí está la razón, el enfrentamiento entre un grupo de mariachis y un escupefuegos. Así. Los mariachis con su guitarra y el escupefuegos con las llamas. Consiguió prender fuego a varios de ellos que resultaron heridos leves, por suerte. Al parecer, las disputas partieron por un quítame allá esas propinas, pero ya ven qué lucha tan curiosa, qué pelea tan curiosa que se desató en esta calle de México.
insistimos, sin consecuencias graves. Y conmoción en Iowa, en Estados Unidos, por el poderoso tornado que arrasó la pequeña ciudad de Greenfield, que tiene apenas 2.000 habitantes. Desde el aire se pueden observar los daños causados por el fenómeno, que este sí ha provocado 5 muertos y 35 heridos. Las autoridades trabajan para habilitar refugios, restablecer la electricidad y proveer a la población de agua y alimentos. La Unión Europea ha emitido una alerta sanitaria por unas huevas de merluza con anisakis que se han detectado en un control fronterizo con destino a España. El producto llegaba desde Marruecos, ha sido inmediatamente retirado, pero el organismo desconoce si otros lotes han podido eludir los controles. Hay que recordar que el anisakis es un parásito que se encuentra en el pescado habitualmente y que puede provocar alteraciones digestivas y reacciones alérgicas graves. Bueno, pues vamos a hablar con una experta en la materia. Estábamos en contacto con Pilar Foronda. Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, Pilar. ¿Qué son los anisáquidos? Creo que ese es el nombre, ¿no? Sí, los anisáquidos engloban una familia de parásitos. Entre ellos se encuentran la especie más predominante, que es la que se detecta afectando humanos, que es especies de anisakis como Anisakis simplex. Y realmente la fase que nos afecta de este parásito es la fase larvaria. Lo que se observa en los peces son las larvas de unos parásitos que su estado adulto realmente se encuentra en la cavidad gástrica, en el estómago de grandes mamíferos marinos. Entonces son unas larvas de aproximadamente 1 centímetro y algo de largo y que se puede observar de manera frecuente en un gran número de especies de peces. Estamos viendo unos gusanitos. ¿Se pueden ver a simple vista? Sí, como le digo, es común. Es un parásito que se encuentra, pues hay especies de peces que son como más comunes. Por ejemplo, podríamos nombrar las caballas, pero también el bacalao, las sardinas. Realmente afecta a un gran número de especies, las merluzas. El problema sobre todo radica que se encuentran, al eviscerar el pescado se suelen ver, pero también se encuentran en forma de quiste, son como unas pequeñas bolitas blancas que se ven a simple vista también. Al abrir ese quiste sale lo que es la larva, pero también la podemos ver si está sin enquistar, se vería un pequeño gusano blanco moviéndose. Pilar, se me ocurre, si dice que está en el estómago, se me ocurre que con eviscerar los peces o el pescado que vayamos a comer es suficiente, pero me temo que no es así, ¿no? La fase adulta se encuentra en el estómago de los grandes mamíferos marinos, también grandes. Bueno, el tema es que en el pescado, que es como si fuera un hospedador intermediario que pasa a la fase infectiva, el parásito se puede encontrar tanto en el tubo digestivo, pero también atraviesa la pared intestinal y se va desplazando, la cavidad visceral se encuentra y se va incluso introduciendo en la musculatura. Y se puede hacer quiste tanto en la musculatura como en esa cavidad visceral. Si lo consumimos las personas, si de alguna manera nos infectamos, ¿nos produce las mismas consecuencias que les produce a los peces? ¿Se distribuye también fuera del estómago? Puede ser, depende de la especie que afecta, del sistema inmunológico del paciente, de la persona afectada, etcétera. Lo más importante, aparte de los trastornos que puede causar una larva en la presencia, ¿no?, de una larva desplazándose, atravesando la pared intestinal, es que hay muchas personas que tienen alergia al anisakis y por ahí es por donde hay unas consecuencias a lo mejor más graves, ¿no?, en esos casos. Claro, si encima se tiene una alergia ya, entonces sí que hay un problema. ¿Con cocinarlo basta? Es decir, si no lo detectamos en un momento dado, cocinamos el pescado y ya se acabó el problema. Claro, y si se va a consumir crudo, según la legislación vigente, hay que hacer un proceso previo de congelación para poderlo consumir después crudo, incluso en los establecimientos que lo venden como sin cocinar. Si se cocina bien, supuestamente el riesgo ya no existe, pero es verdad que hay personas que son alérgicas a esa proteína y no importa que el parásito no esté vivo. Entonces, en cierta parte de la población que tiene esa sensibilidad a la proteína, sigue siendo un riesgo. Esto va por
climas, es decir, estoy pensando en la ciguatera, me parece que se llama también otro parásito, otra enfermedad de los animales, de los peces. ¿Esto va por la temperatura del agua o con las especies de los animales o no tiene que ver? Cualquiera puede estar contagiado en cualquier parte del mundo. Bueno, la ciguatera más es una toxina que sí que está afectada más por el clima, pero en este caso la ciguatera en la causa una toxina. Sí, que se ha hablado, ¿no?, de la expansión. Sí, la ciguatera me vino a la mente porque hemos hablado en otras ocasiones de él y tiene que ver con la temperatura del agua, ¿no? Se da en clima más cálido. No sé si es el mismo caso que ocurre con el anisakis. En este caso hay anisakis en todos lados. Hay muchos estudios donde se citan anisakis en todos lados. Ya está, de hecho, en Canarias nosotros tenemos un estudio de peces cogidos de siempre ha habido anisakis. Está en los mamíferos marinos y como se adapta a la mayoría de especies de peces, está bastante distribuido, ¿no? Así que no, el cambio climático, lo que se dice que pueda estar afectando a la presencia del anisakis, en este caso es una especie común, un parásito común. Bueno, pues esperemos que no se distribuya demasiado, que podamos detectarlo y pararlo a tiempo, porque la verdad es que no nos hace nada gracia, viendo sobre todo estos animalitos que estamos viendo mientras le hacemos la entrevista. Pilar Foronda, parasitóloga, doctora en biología, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A ustedes, gracias. Bueno, y ahí están nuestros compañeros, Wendy Fuentes, Pedro Machín, a punto de entrar. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo viene el programa hoy? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Robert, muy buenos días. Pues ya preparados para comenzar enseguida Ponte al Día en este mes de mayo, en este mes de Canarias, que continuamos celebrando lo que somos, como también lo están haciendo casi 700 alumnos de distintos centros educativos de Santa Cruz de Tenerife. Van a recorrer distintas calles de la capital tinerfeña ataviados con nuestra vestimenta tradicional. Es un evento que de alguna manera, pues calienta motores de cara al próximo 30 de mayo. Bueno, además hoy también vamos a conocer a canarios que llevan nuestro territorio en otros puntos de nuestro país. Vamos a conocer la historia de Sergio, que se afincó en Zaragoza, capital de Aragón. Ayer estábamos en Teruel y hoy vamos a conocer su historia. De vuelta a casa también escucharemos a algunos vecinos de las medianías del norte de la isla de Gran Canaria. Aseguran de estar viviendo asediados por las moscas. Dicen que todo se puede deber al uso indebido de estiércol de gallina no tratado. Vamos a estar ahí en directo para comprobar la situación. Además, hoy en Ponte al Día también les vamos a hablar de sextorsión. Para aquellos que no lo sepan, se trata del chantaje con dinero para no hacer públicas imágenes íntimas. Se trata de un delito que está creciendo y vamos a poner datos sobre la mesa y por supuesto vamos a contar con testimonios. Son solo algunos de los ingredientes de nuestro programa de hoy, que como saben comienza en tan solo unos minutos aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Vamos a ver cómo viene el tiempo en esta jornada. Llevamos hablando de estabilidad varios días. ¿Se mantiene, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues sí, parece que se mantiene esa estabilidad o por lo menos esas nubes bajas con estos vientos alisios que estamos teniendo y con temperaturas muy parecidas. Ojo que en la península las temperaturas se van a disparar, aquí en el archipiélago no, aquí se van a mantener sin grandes cambios, aunque subirán de cara al fin de semana, pero muy poquito, nada comparable a lo que va a suceder en la península. Vámonos con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra nubosidad baja, sobre todo la que ha ido entrando a lo largo de esta mañana en el archipiélago, acumulándose sobre todo en el nordeste de la isla de Tenerife. De hecho, esta mañana a primera hora, lo vemos mejor en la imagen de satélite en el canal visible, esta mañana decía, se producían bancos de niebla justamente en el aeropuerto de Tenerife Norte, en los rodeos Ciudad de la Laguna, y reduciendo la visibilidad. Es probable que esas condiciones se vuelvan a repetir, no durante las horas centrales del día, pero sí a última hora o tal vez a primera hora de mañana por la mañana, porque la humedad está ahí, rozando los 600 metros de altitud, que es justamente donde está. Hemos tenido también algunas precipitaciones, 4 litros por metro cuadrado en La Laguna, 2 litros por metro cuadrado en Tacoronte. También lo que ha llovido hoy lo ha llovido en el nordeste peninsular, alguna gota también ha caído esporádica en el norte de La Palma, donde también hay nubosidad baja, en la mitad norte de La Gomera, nubes bajas en el interior de Gran Canaria y nubosidad baja repartida por Fuerteventura, Lanzarote, rachas de viento que ayer durante la jornada amainaron, por la tarde se aceleraron y hoy pues también tienden a amainar durante el día, pero esta tarde se vuelven a acelerar. 72 kilómetros por hora ha llegado a soplar, por ejemplo, en los altos de Igualero, en Vallehermoso, en La Gomera, o 60, más de 60 en la aldea de San Nicolás. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? La verdad es que el tiempo está algo rutinario, cambia poco, tenemos altas presiones de momento, un anticiclón un poco elongado, un poco estrecho, que se va a mantener con esos vientos del norte y nordeste hasta que entre el siguiente anticiclón, que será el que nos garantice de nuevo la estabilidad, con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios durante los próximos días, hasta, como digo, el sábado y el domingo, que podrían subir algún que otro grado más.
Decíamos del viento. El viento durante las jornadas está siendo muy flojo, bueno, no flojo, pero sí moderado en las islas occidentales y algo más fuerte en las islas orientales, pero durante la noche es cuando se empieza a acelerar. De hecho, vemos el viernes, por ejemplo, como por la tarde-noche ya empiezan a salir esas rachas de viento en los canales entre islas y también en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote. El sábado por la mañana amaina y el sábado por la tarde vuelve a acelerarse en canales entre islas y también especialmente por la mitad oriental. Respecto a la humedad, hay humedad en el ambiente, mañana estará en torno a los 1000 metros de altitud, pero esa humedad, sobre todo esta tarde, se va a notar en puntos del interior de Tenerife y también de La Gomera por las nubes de evolución. No hay viento y temperaturas relativamente altas y se generan nubes de evolución y ahí podrían dejar alguna gotita esta tarde. Por lo demás, mañana viernes, como mucho, caerá alguna gota en el nordeste de Tenerife o en el norte de la isla de Gran Canaria, pero ya el sábado y el domingo ni rastro ni probabilidad de precipitaciones. Así pues, para mañana viernes esperamos intervalos nubosos en la cara norte de las islas, nubes de tipo bajo, en torno a eso, a los 1000 metros de altitud, ambiente despejado hacia el sur, también ambiente despejado en la provincia oriental mañana. Mañana aquí en la provincia oriental va a haber menos nubes que en la occidental. Nubosidad alta que puede recorrer el archipiélago sin mayores consecuencias, viento del nordeste moderado con mayor intensidad a última hora de la tarde en la provincia oriental, temperaturas sin grandes cambios entre los 24 y los 25, las máximas en las capitales de las islas y con una situación marítima que mañana se complica un poquito, con fuerte marejada en las costas del norte, olas de un poquito más de 1,5 metros de altura y marejadilla en las costas resguardadas del sur. Por lo tanto, sí, de momento nosotros, Roberto, mantenemos la estabilidad en el tiempo con la salvedad de que el sábado y el domingo puedan subir un poquito las temperaturas, pero tampoco nada significativo. Bueno, pues estamos a jueves, seguiremos viendo cómo viene la jornada. Gracias, pasito Emilia. a paso. Hasta mañana. Y terminamos hoy recorriendo las más de 60 obras de arte que forman parte de la exposición Horizonte y Límite, visiones del paisaje que pueden visitar en Barcelona. Los casi 40 artistas que participan proponen distintas técnicas para representar el paisaje que nos rodea, ya sea la fotografía, el vídeo o la pintura. Con estas imágenes nos despedimos hoy, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.